Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. La Biblia de referencia Scofield es un tesoro que el pueblo evangélico ha disfrutado a lo largo de varias décadas. Esta Biblia vino a revolucionar el pensamiento, pero sobre todo los hábitos de estudio del pueblo de Dios. Estas notas son realmente valiosas y hasta la fecha hay gente que utiliza su Biblia de estudio Scofield como su Biblia de cabecera. Sus comentarios ofrecen una dirección oportuna para entender el orden de las dispensaciones de Dios y otros detalles, sobre todo en relación a la profecía bíblica. Es un absoluto bestseller, sigue siendo un bestseller, a pesar de que, créalo usted o no, ha sido muy atacada. Y déjeme decirle, me da un poco de pena contar esto. Cuando yo era reformado amilenial, yo venía de otra ciudad a visitar a mis padres. Y recuerdo que una de las veces que vine, mi madre tenía una Biblia de referencia Scofield nuevecita, en español, con canto dorado. No sé si las pastas eran de piel. Y yo recuerdo que miré la Biblia Scofield y le dije a mi mamá: mamá, ten mucho cuidado con esta Biblia y con las notas que aparecen allí. Era la versión Reina Valera 60. Le dije, la Biblia está muy bien, pero ten cuidado con las notas. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Es más, lo mejor sería que te deshicieras de ella. Regálasela a alguien que no tenga Biblia. Lo que yo quería es que mi madre se deshiciera de este libro porque yo había aprendido que la Biblia de referencia Scofield decía puras locuras. Pues finalmente mi madre me hizo caso y creo que en unos meses obsequió esta Biblia. Al día de hoy, quiero que usted lo sepa, yo tengo la versión vieja y más clásica de todas en inglés. Y no sabe usted cómo me arrepiento, no solo de haberle dicho que la vendiera o regalara, sino de no haberme yo quedado con ella, porque también me la ofreció a mí. Me dijo, bueno, pues si quieres llévatela tú y obséquiala a alguien. En fin, pero uno de los argumentos que yo no había escuchado fue eso que el día de hoy están repitiendo algunos reformados amileniales, particularmente antisionistas, que dicen que la Biblia de estudio Scofield fue financiada por los judíos como una parte, como un engranaje de su plan, del plan de los judíos para dominar y subyugar a todas las naciones bajo sus pies. Esta teoría de la conspiración, cada vez que la escucho de labios de personas que dicen, hay mucha literatura, yo tengo los libros, yo tengo la evidencia, yo se las pudiera mostrar, y jamás he visto una sola evidencia de esto. Lo que sí es que decir que la Biblia de referencia Scofield es parte de un complot, de una conspiración de parte de los judíos para destruir los valores de Occidente, para deteriorar la moral occidental, para destruir a la iglesia y el cristianismo, pues decir todas estas cosas se ha convertido ya en un deporte que también ha sido parte de discursos antisemitas. Lo que dicen pues es que Scofield era prácticamente un tipo sin moral que fue utilizado por organizaciones judías para engañar a la iglesia. Y dicen que ese engaño sigue hasta el día de hoy. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy un artículo que escribió Peter Woman. Él es profesor del Antiguo Testamento y lenguajes bíblicos en el Seminario Teológico Shepherd's y tiene un blog que se llama The Bible Sojourner. Allí él escribió un artículo que se llama ¿Fueron los judíos sionistas responsables de la Biblia Scofield? Y aquí en el podcast de Romanos 1:16 se los voy a leer. Creo que contiene información y reflexiones valiosas para que de una vez por todas, pues aquellos que se sienten inquietados porque su copia de la Biblia Scofield pudiera ser en realidad un ardid de parte de los judíos para destruir a la iglesia, pues que estén tranquilos. Todas estas teorías de la conspiración, pues son dichos de gente que trae puro sueño y muchas ganas
de figurar como los que descubrieron el hilo negro. Déjeme darle lectura al artículo, se llama ¿Fueron los judíos sionistas responsables de la Biblia Scofield? Por Peter Goodman. En los últimos años ha cobrado fuerza una versión que sugiere que los judíos sionistas desempeñaron un papel decisivo en la financiación de la creación y distribución de la Biblia de referencia Scofield, como parte del plan sionista para obtener legitimidad como nación-estado. Esta afirmación postula que la agenda sionista influyó significativamente en el auge del dispensacionalismo, un marco teológico que hace hincapié en una interpretación literal de las profecías bíblicas, en particular las relativas a Israel. Este tipo de afirmaciones a menudo atraen a los teóricos de la conspiración o a personas deseosas de descubrir influencias ocultas que moldean el pensamiento religioso. Pero, ¿hasta qué punto son ciertas estas afirmaciones? ¿Realmente importa? Incluso si aceptáramos la idea de que los judíos sionistas financiaron la Biblia de Scofield, es esencial preguntarse, ¿esto socava la validez teológica del dispensacionalismo? En otras palabras, incluso si, como veremos, es un gran sí, se pudiera probar que los sionistas tuvieron un papel importante en la promoción de la Biblia de Scofield, que tuvo un impacto significativo en cómo muchos cristianos interpretaron la profecía y la nación de Israel en particular, pues esto desacreditaría las notas de estudio de la Biblia de Scofield. Básicamente, Dios tiene una historia de usar canales inesperados e individuos fuera de la fe para lograr sus propósitos. Por ejemplo, Ciro el Grande, un rey persa y no creyente, fue decisivo para permitir que los israelitas regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Vea usted Esdras 1, versos 1 al 4. Sus motivaciones eran políticas, pero desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento de los planes de Dios. Además, en muchos lugares se nos dice que Dios estaba utilizando a los asirios o a los babilonios para cumplir sus propósitos. Vea Isaías 10, versos 5 al 6 y verso 15, y Habacuc 1, verso 6. Del mismo modo, si entidades no cristianas apoyaron la difusión de la Biblia de Scofield, esto no negaría necesariamente sus contribuciones o ideas teológicas. La razón por la que la gente saca a relucir este punto es para tratar de desacreditar la teología mediante la culpabilidad por asociación, que dicho entre paréntesis es una falacia. Goodman prosigue, buscando pruebas de la conexión judío-sionista con Scofield. Aunque el punto anterior es cierto, sigo pensando que es necesario actuar con la debida diligencia e investigar tales afirmaciones. He hecho todo lo posible para investigar los documentos de la época de Darby y Scofield, e incluso he hablado con algunos amigos míos que son mucho más conocedores en estas áreas. A pesar de que he examinado detenidamente los registros históricos y he consultado a varios profesores en la materia, no he podido encontrar ninguna prueba concreta que apoye la afirmación de que hubo participación sionista en la Biblia de Scofield. Estimados amigos, déjenme repetir esto que Goodman dice aquí. Repito, a pesar de que he examinado detenidamente los registros históricos y he consultado a varios profesores en la materia, no he podido encontrar ninguna prueba concreta que apoye la afirmación de que hubo participación sionista en la Biblia de Scofield. Goodman prosigue, la falta de recibos, transacciones documentadas o fuentes históricas creíbles sugiere que estas afirmaciones son más especulativas que factuales. Amigos, Goodman dice aquí, pues ¿dónde están los recibos? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde está la evidencia? Porque yo no la encontré. Goodman dice, en particular, en mi investigación encontré a 4 personas que están asociadas de manera prominente con la financiación de la Biblia de referencia Scofield. La primera, Alwyn Ball Jr. de New York. La segunda es John T. Petty de Chicago.
La tercera persona es John Buss de San Luis. Y la cuarta persona es Francis E. Fitch. Fitch, Peary y Ball estaban asociados con los hermanos de Plymouth, un movimiento cristiano relacionado con Darby y conocido por su énfasis en la autoridad de las Escrituras. Arnold C. Gibelin, estrecho colaborador de C.I. Scofield, señaló que Peary y Ball fueron los principales patrocinadores financieros de la Biblia de Estudio Scofield. Puede encontrar un artículo escrito por Michael D. Stallard, un estudioso del dispensacionalismo, que corrobora esto en sus escritos. Déjeme hacer otro paréntesis. Bueno, aquí están las personas que financiaron, los principales financiadores de la Biblia de Estudio Scofield. Eso es lo que Guman encontró. No hay nada aquí acerca de un grupo de judíos que están conspirando para destruir a la iglesia y para hacer imperar el Estado moderno de Israel, ni mucho menos. Guman prosigue, abordando las afirmaciones modernas. La popularidad moderna de estas afirmaciones infundadas puede verse en múltiples lugares. Uno podría notar la entrevista viral entre el cantante de country John Rich y el ex presentador de Fox News Tucker Carlson. En la entrevista, Rich sugirió que la familia Rothschild estaba relacionada con la impresión y distribución de la Biblia de Scofield. En un intento por averiguar de dónde sacaba Rich su información, recurría al trabajo de alguien que ha dedicado bastante tiempo a investigar a la familia Rothschild, el periodista de investigación Mike Rothschild. Él dijo lo siguiente sobre la entrevista de Carlson y Rich. Cito: la afirmación de Carlson y Rich de que los Rothschild ayudaron a crear o financiar el sionismo cristiano tampoco tiene ningún tipo de peso probatorio. Muchos Rothschild eran sionistas, por supuesto. Otros muchos no lo eran. La familia es extremadamente grande y variada en sus creencias y prioridades, por lo que simplemente atribuir a los Rothschild haber hecho algo es una afirmación sin sentido que solo sirve para alimentar teorías de conspiración antisemita. Las fuentes que conectan todo esto son imposiblemente escasas. En su mayoría consisten en blogs y unos pocos podcasts que lanzan la acusación sin pruebas. Fin de la cita. Entre paréntesis, por supuesto, tiene razón. De hecho, esta información es respecto del mundo de habla inglesa, pero yo he comprobado esto en el mundo de habla hispana. Latinos o algunos españoles que repiten estas cosas jamás han presentado prueba alguna. Guman prosigue. Mike Rothschild señala además que gran parte de las supuestas pruebas se remontan a fuentes dudosas como las publicaciones de Lyndon LaRouche, una figura conocida por promover teorías conspirativas con trasfondo antisemita. Para ser absolutamente claro, estoy completamente abierto a la idea de que los judíos sionistas ayudaron a financiar la Biblia de Scofield. Me afectaría muy poco. Pero hasta ahora no he encontrado ninguna prueba que apoye tal afirmación. De hecho, la búsqueda me ha causado una gran preocupación acerca de las personas que repiten tales afirmaciones sin tener pruebas que las respalden. Reflexiones finales. La afirmación de que los judíos sionistas o la familia Rothschild financiaron la Scofield Reference Bible, la Biblia de referencia Scofield, carece de pruebas creíbles. La historia documentada apunta a hombres cristianos de negocios muy dedicados que apoyaron la obra de Scofield por el compromiso compartido de difundir las enseñanzas bíblicas. Entre paréntesis, Guman dice: ¿quién financió la Biblia de Estudio Scofield de acuerdo con la evidencia que he encontrado? Pues empresarios cristianos, punto. Guman prosigue. Aunque es crucial acercarse a las narraciones históricas con ojo crítico, es igualmente importante distinguir entre hechos probados y especulaciones infundadas. Como cristianos, la carga de la prueba es muy alta y debemos reflexionar analítica y cuidadosamente. En última instancia, el impacto teológico de la Biblia de Scofield sigue siendo significativo, independientemente de quienes la financien. Sin embargo,
Esta controversia sirve como microcosmos de un desafío más amplio al que se enfrentan los cristianos hoy en día, en una época en que la confianza en las instituciones puede ser tensa. Existe la tentación de abrazar teorías conspirativas y creer que estamos siendo engañados. Esto hace que la búsqueda de la sabiduría y el discernimiento sea más crucial que nunca. Como creyentes, es imperativo basar nuestra comprensión en una investigación exhaustiva y en pruebas objetivas, asegurándonos de que nuestra fe se basa en la verdad y no en la especulación. Al hacerlo, honramos a nuestro Señor a través de un compromiso con la verdad que se encuentra en el corazón mismo de lo que significa ser cristiano. Fin del artículo. Este artículo se publicó el 5 de octubre del 2024. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Y antes de darle la despedida, déjeme decirle, si tiene usted una Biblia de estudio Scofield, sígala leyendo, sígala estudiando, sígala subrayando, sígala teniendo muy cerquita de su pecho y de su corazón, porque es un recurso sólido y confiable. Muchas gracias, soy JP Martínez, te esperamos en nuestra gran comunidad.